Buenos días, amigos de las redes. Acá estoy otra vez, acá desde Paso Carrasco, para hacer un video importante para todos, ¿no? Estamos a 27 de septiembre de 2024 y son las 12:30 horas. Y ahora me topé con una página de una este, aplicación muy famosa que es en Uruguay, que es En Perspectiva, que es un noticiero también, hablando sobre el plebiscito que propone el PIT-CNT. Y entonces esto hay que hablarlo, hay que hacer estas cosas y hablarlas, porque la gente a veces firma o vota cosas que no sabe, o que se piensa que van a hacer como a ellos les parece, y no es así. Ahora, el problema de esto con la SAFAP, que la SAFAP es una administración que se encarga de rentabilizar el ahorro de los jubilados, este, llegó a un cierto descrédito por antecedentes que pasaron, que todos sabemos. O sea, los que nos jubilamos y que estábamos en el tema, sabíamos que, por ejemplo, hubieron jubilados que habían votado el artículo 8 de esa reglamentación de AFAP, y ese artículo 8 les obligaba a dejar 50% de lo que se descuenta para las cajas a las AFAP, y el otro restante quedaba para el BPS. Entonces, ¿qué pasó? La AFAP se capitalizó, pero sin embargo el empleado sufrió una pérdida. Hubieron personas que sufrían pérdida de 10.000 hasta 20.000 pesos y más también. Entonces se tuvieron que ver obligados a salir de la SAFAP, y hubo que hacer toda una reglamentación para salir de la SAFAP. Y hay gente que para salir de la SAFAP le tuvieron que pagar al BPS hasta 100.000 pesos, algunos, los ingenieros, la gente que más aportaba, para salirse de la SAFAP, si no iban a perder una cantidad de plata. Entonces, acá les voy a leer un poquito acá, el tema de los cincuentones. Dice así, vamos a resumirlo porque es muy largo. Dice así: asunto, derogación del artículo 16, ley 19.590, que dispuso una quita del 10% en la asignación de jubilación de los denominados cincuentones que se desafiliaron del régimen mixto. Quienes nos presentamos somos los denominados cincuentones, o sea, aquellos cuyos perjuicio futuro no fue tenido en cuenta cuando se instituyó el régimen mixto en la Ley de Reforma de la Seguridad Social de 1996, que fue obligatoria, y que luego, al habilitar la desafiliación de dicho régimen, fuimos nuevamente perjudicados al disponerse una detracción en el cálculo de nuestra asignación de jubilación del 10%, artículo ley del 19.590. En aplicación de lo dispuesto por la Ley de Reforma de la Seguridad Social de 1996, fuimos compulsivamente trasladados del régimen de solidaridad intergeneracional al régimen mixto BPS-AFAP, sin que se tomara en cuenta nuestra voluntad u opción. Dicha disposición legal ciertamente nos perjudicó y discriminó. Nos perjudicó porque, por la edad que teníamos en ese momento, ya habíamos aportado al régimen solidario durante la mayor parte de nuestra vida laboral. En consecuencia, no teníamos la posibilidad real de generar aportes y ahorros en el régimen de ahorrar individual para que nuestra jubilación fueran comparables con las que generarían los que tenían menor edad, y así la posibilidad de incrementar su ahorro individual con el paso del tiempo hasta alcanzar las edades de jubilación. Nos discriminó infundadamente por la sola razón de pertenecer a una franja etaria,
Téngase presente que a quienes ya habían cumplido los 40 años a la vigencia de la ley se les dio la oportunidad de optar por permanecer en el régimen solidario o pasar al régimen mixto. Posteriormente, y luego de una ardua lucha por parte del colectivo de los damnificados por la ley 16.713, denominados cincuentones, el Poder Ejecutivo y el Parlamento aprobaron la ley 19.590 del 28 de diciembre de 2017, conocida como Ley de Cincuentones, y su decreto reglamentado en número 71/18 del 23 de marzo de 2018, habilitando la desafiliación del régimen mixto para pasar al régimen de transición. Por esta ley se produjeron, entre otros, los siguientes efectos que hoy nos interesa destacar. Se requirió a las AFAP el reintegro al BPS de nuestros ahorros en cuentas individuales. Se ordenó al reintegro al BPS de los aportes no realizados por la aplicación de topes dispuestos por la normativa entonces vigente, ajustados y calculados en unidades reajustables. Se dispuso para quienes optaran por devolver al BPS una rebaja de la asignación de jubilación inicial de un 10%. Serían 31.345 las personas que aportaron para salir al sistema mixto para volver al BPS, según publicó el diario El Observador del 12 de agosto de 2021, citando datos proporcionados por la Asociación Nacional de AFAP del Uruguay, ANAFAP, lo que significa un 21,7% sobre el total de los involucrados. El reclamo y sus fundamentos. Los denominados cincuentones reclamamos contra esa detracción en la asignación inicial de jubilación dispuesta por el artículo 16 de la ley 19.590. Entendemos que es inaceptable por injusta y discriminatoria por las siguientes razones. Hicimos nuestros aportes como todos los trabajadores activos. Pasamos al régimen de AFAP en situación de desventaja sin poder incidir en modo alguno en esa decisión que, lejos de estar en un convenio, fue plasmada en una ley. Al optar por volver al régimen del BPS, el Estado recibió o recibirá todo el dinero que estaba en nuestras cuentas individuales con sus réditos incluidos. El BPS nos cobró nuestros aportes a valores actualizados en unidades reejecutables. Nos consta que muchos de los que hubieran querido volver al BPS no pudieron hacerlo por lo costoso que significaba ese reintegro calculado en unidades reejecutables, aun cuando se le otorgara al máximo de cuotas. A través de la quita del 10% se nos requiere, por el resto de nuestras vidas, un aporte adicional al que hacen todos los pasivos de cualquier sistema de seguridad social vigente en el país. Yo no entiendo por qué, no voy a entender por qué el BPS les cobraba a la gente que quería salir de la AFAP. Eso yo no lo entiendo, si alguien me lo puede explicar, porque tuvieron que pagar y muchos, como dice ahí, no pudieron salirse y perdieron mucho dinero en sus jubilaciones. Es decir, las jubilaciones fueron menores de las que hubieran recibido si hubieran estado siempre en el BPS. La ley que se impuso en el 1996 y que tenía dos opciones, o afiliarte al artículo 8 o no afiliarte a ese artículo. Entonces, al no afiliarte a ese artículo, el BPS era el que iba a recibir el 50% del descuento de los aportes. Y la AFAP iba a recibir una cantidad menor, o sea, se invertía los valores. Quienes hicieron la opción y pudieron pagar los reintegros al BPS, si bien fueron informados de la detracción en la asignación inicial de jubilación, no tenían una verdadera alternativa, ya que se presentaban situaciones hipotéticas muy distantes como para sostener que había una libertad de elección. Bueno, ahora vamos a ir de ahí salió el descrédito de las AFAP, ¿no? Es una cosa muy rara de las matemáticas, es muy raro esto.
que la FAP, en vez de beneficiar a la gente, en parte la perjudicó. Pero la FAP es la que se dispone a multiplicar el capital y el BPS tiene solamente una opción para multiplicar el capital y no es muy buena, por eso se implementó la FAP. Ahora vamos a la entrevista esta, dice entrevista central de En Perspectiva, que dice eliminar las AFAP es fundamental, dijo Gerardo Rodríguez de FANCAP. Vamos a mirar esto. El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT aprobó ayer el texto de la reforma constitucional con el cual procura modificar el sistema de jubilaciones y pensiones vigente. En particular, la papeleta deja sin efecto el aumento de la edad de retiro incluido en la ley votada en el mes de mayo de este año en el Parlamento. ¿Qué dice la redacción que se divulgó en el día de ayer? Bueno, la papeleta establece que el sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales. Así, las AFAP deberán cesar sus actividades en un máximo de 24 meses y las personas que estén afiliadas a esas instituciones pasarán a ser cotizantes únicamente del BPS. Y se aclara que la entrada en vigencia de esta norma no generará indemnización alguna por lucro cesante para las administradoras privadas. A su vez, se remarca que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Y en cuanto al punto clave de la reforma votada este año, la que se discutió durante meses y que salió aprobada en mayo, bueno, la iniciativa sindical plantea que las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria a los 60 años de edad y 30 años de trabajo o servicios, sin perjuicio de las bonificaciones y sistemas de cómputos especiales que establezcan leyes especiales y que resulten más beneficiosos para el trabajador. Ahora la papeleta debe ser sometida a votación en la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT, prevista para la semana próxima, donde el texto podría eventualmente experimentar algunos ajustes. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el alcance de este planteo? ¿Qué forma de implementación tendría? Vamos a conocer, vamos a tener alguna primera aproximación. Para eso estamos con Gerardo Rodríguez, y el dirigente de la Federación ANCAP, que impulsó la moción que resultó ganadora hace 3 semanas en la mesa representativa del PIT-CNT. Rodríguez, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. A ver, yo mencioné al pasar ahí que desde la mesa representativa en la que se resolvió ir por un plebiscito pasaron 3 semanas y fueron días de idas y vueltas. ¿Cómo resultaron esas negociaciones? ¿Cuán arduas fueron esas negociaciones a partir del hecho de que, bueno, este camino se resolvió por una minoría muy ajustada? Bueno, lo primero que tenemos que resaltar es que si bien hubieron muchísimas horas de negociación, todo fue en un clima de mucho respeto. En primer lugar, el respeto hacia lo que se había resuelto en la mesa representativa, si bien fue una votación ajustada, como dice usted, no es la primera vez que en nuestro PIT-CNT se toman resoluciones que salen, digamos, con la característica que se aprobaron estas. Sí, recordemos, 16 de los 44 sindicatos presentes en la mesa representativa del 10 de agosto respaldaron la iniciativa de la Federación ANCAP, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, el grupo de los 8. Ahí está. Sí, si vamos a ser justos en el planteo, la propuesta fue una iniciativa de TCS que acompañamos, entre otros sindicatos de la Federación ANCAP. Pero lo que quería decir es que si bien esa votación fue de 16 votos a favor, 14 que aprobaban otro camino y 14 abstenciones, tienen características esa subdivisión que hace que podemos afirmar que 30 sindicatos estaban de acuerdo en transitar un camino plebiscitario.
el desafío que abordamos en estos días. Estaba de por medio la posición de la corriente sindical Gerardo Cuesta, la que podríamos decir afín al Partido Comunista, que iba por otra reforma, ¿cómo decirlo? Menos profunda, por ejemplo, no preveía la eliminación de la SAFAP, ¿no? Exacto, pero sí expresaban claramente la voluntad de transitar el camino de un plebiscito. Había 30 voluntades que, 2/3 de la mesa representativa, que claramente expresaron que el plebiscito era el camino, digamos, para definir, digamos, los lineamientos fundamentales de un sistema de seguridad social diferente al que tenemos. Yo les quería agregar acá, vieron que dice que la fracción de Gerardo Cuesta fue la que más apoyó este sistema, y vamos a destacar de que casi la mayoría de los integrantes del PIT-CNT son comunistas, o sea que no están a favor del capital. O sea que para ellos el capital es una cosa que no está bien vista, no quieren que se lucre con el dinero. Entonces, si vos sos un trabajador y te gusta vivir una vida como yo, ¿no? Como acá ven, yo tengo mi casita, mis cosas, mis equipitos, mis cuadritos, todas esas cosas que uno ama. Ellos no tienen eso. Yo he ido a muchas casas de sindicalistas y viven con una lámpara y se alumbran con vela la mayoría. Siguen el estamento de Cuba, ¿no? O sea, eso también es una cosa que hay que recalcar, porque la gente firma o vota y se imagina cosas que no son. Y eso fue lo que de alguna manera fue el continente, el contexto de la comisión que creó el secretariado ejecutivo para encontrar una papeleta que aunara todas las voluntades. Esa comisión trabajó durante casi 3 semanas, fue constituida por 2 integrantes de cada orientación política sindical que hay hoy en el secretariado, que son 5. Y bueno, de ese trabajo surge la papeleta que se fue entregada al secretariado y que bueno, se dio a conocer. Creo que faltaba, tendríamos que haber esperado un poquito más para ajustar esa mirada, digamos, que para que la papeleta saliera totalmente definida. ¿A qué me refiero? ¿Usted dice que no tendría que haberse divulgado ayer el texto? Y bueno, no, porque hay alguna cosita que estaban viendo constitucionalistas y que ese detalle fino que usted decía, para mí, bueno, podíamos haber esperado un poquito, pero claro, hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? De que la conozcan las filiales y que el jueves que viene vengan con una postura para ahí sí aprobar definitivamente lo que es la papeleta que le vamos a proponer al pueblo uruguayo. Hecha esa salvedad, entonces, y dejando, por lo tanto, aclarado que capaz que lo que conversamos en este momento puede llegar a tener modificaciones, puede llegar a tener cambios la semana que viene, me gustaría que recorriéramos el texto, por lo menos para entender por qué camino va, ¿no? ¿Cuál es el rumbo? Claro, en ese sentido yo le propongo que hablemos, digamos, de lo conceptual, de lo político conceptual, sí. de lo fino de la instrumentalización, digamos, de la decisión. Bueno, esa mirada constitucionalista puede tener alguna variante, por eso a mí me gustaría ser muy riguroso en el tema de expresarme en cuanto a la propuesta desde el punto de vista político, ¿no? Entiendo. Lo primero que llama la atención cuando uno se enfrenta al texto de la papeleta es lo largo que resulta, ¿no? Lo largo. Son 2 páginas y pico de texto, ¿no? Y comienza, a su vez, con una nueva redacción para el artículo 67 de la Constitución, al que se le agregan varias líneas, entre ellas principios, ¿no? Una larga lista de principios rectores de la seguridad social. A ver, cuéntenos, ¿por qué esto? ¿Por qué se introducen estos factores que, esta parte de los principios que yo creo que no figuraba seguramente en el pronóstico de nadie? Bueno, en realidad lo que se trata de ser es claro en el fin, digamos, del sistema de seguridad social que queremos. El tema de la
universalidad, solidaridad social intergeneracional e intrageneracional, integralidad del sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales, sin perjuicio de los complementos surgidos de la negociación colectiva en beneficio de los trabajadores, quedando prohibidos los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. Acá lo que se pretende es ser claro en que cuáles son los pilares fundamentales de la SAFAP, bueno, el lucro y el ahorro individual. Nosotros queríamos de alguna manera decir, bueno, estamos proponiendo la eliminación de la SAFAP con sus pilares fundamentales, ¿no? Porque si no sería una eliminación parcial. Creo que el a ver, si entiendo bien, ustedes primero, en este listado de principios ponen el tema de la eliminación de la SAFAP, pero además agregan otros, ¿no? Agregan otros que no estaban en la redacción del artículo 67 original. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué aparecen esto de la universalidad, solidaridad social intergeneracional, integralidad, participación social, afiliación obligatoria, suficiencia de las prestaciones? Bueno, porque se busca justamente ser preciso en cuáles son los lineamientos generales de un nuevo sistema de seguridad social, porque esto obviamente va en nuestra pretensión ponerse en consideración de la ciudadanía, y si sale favorable tiene que ser, digamos, los principios rectores de un nuevo sistema que se va a discutir a posteriori de esa instancia, ¿no? No es que quede instalado a partir de octubre del año que viene un nuevo sistema, sino que hay que construirlo a partir de principios rectores. Esos principios rectores es lo que pretendemos poner en la papeleta. Bueno, ahora voy a seguir leyendo un poquito quién viene ahí. No sé si viene ahí. Bueno, voy a seguir leyendo un poquito acá. Acá dice derogar el artículo 16 de la ley 19.590. Dice así: si te desafiliaste de la FAP te quedaste con el BPS. ¿Sabías que te quitan un 10% de tu jubilación? Esto es por artículo 16 de la ley 16.590. Por este artículo fuimos perjudicados en el cálculo de nuestra jubilación. Todo nuestro dinero de la FAP fue pasado al BPS y algunas personas que no cubrían el total de lo que debieron aportar al BPS en los años que estuvieron en la FAP, el BPS les calculó que debían pagar y se pagó. Claro, acá el problema es que se ve que la FAP recaudó cierto capital y el BPS hace un cálculo de ellos y entonces dice, no, acá falta dinero, para yo aceptarte al BPS me tenés que pagar, porque no es suficiente el capital que la FAP te devolvió, ¿no? Ahí es donde está la pérdida de la SAFAP con el BPS, ahí se nota la pérdida. Para realizar los aportes fuimos tratados de igual forma que todos los aportantes al BPS, pero para la liquidación de nuestras jubilaciones fuimos discriminados y nos restan un 10%. Luchamos por derogar el artículo 16 de la ley 19.590. Hay iguales aportes, iguales jubilaciones. Grupo de cincuentones. ¿Qué dice el artículo 16? No se lee nada. Ahí dice, artículo 16, asignación inicial de jubilación. Quienes en virtud del artículo primero de la presente ley opten por desafiliarse y quedar comprendidos por el régimen de transición prevista por el título sexto de la ley número 16.713 del 3 de septiembre de 1995, recibirán una asignación inicial de jubilación que será la resultante de aplicar dicho régimen multiplicada por el coeficiente de ajuste
9. Eso es la cálcula. Hay una tabla de cálculo jubilatorio, que eso solamente los economistas la entienden. Y es decir, que no está en el acceso de las personas comunes, ¿no? Es una tabla media complicada y por eso también la incertidumbre de todo esto. Acá dice otra cosa, esto está más claro. Buenos días a todos. Antes que nada nos presentamos. Escribana Alicia Santos, presidente de la AJCN, y escribana Estela Correa, vocal de la comisión directiva. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de escuchar a nuestros gremios, los jubilados y pensionistas de la Caja Notarial. Antes de tratar nuestro tema en particular, queremos plantear que los gremios de afiliados a la Caja Notarial, AEU, activos, y AJCN, pasivos, hemos trabajado conjuntamente con los directores de la misma en el estudio del anteproyecto primero y del proyecto de ley ahora. No siempre coincidimos, a veces nuestros intereses coliden, pero el intercambio nos enriquece a todos. Cada uno defiende a su colectivo, pero con convencimiento que siempre tenemos como meta final la defensa de nuestra caja en todos los aspectos. La queremos sana, equilibrada económicamente y deseamos que pueda continuar con todas las prestaciones que nos brinda. En sus 71 años de exigencia, la Caja Notarial ha tenido altibajos. No hay organismos con esa antigüedad que no los haya padecido, pero nunca he dejado de cumplir con sus obligaciones para con nosotros. Y los problemas en los distintos momentos los hemos solucionado nosotros mismos, los afiliados activos, aumentando sus aportes, y nosotros, los pasivos, creando un impuesto que grava nuestra jubilación. Nunca hemos pedido ayuda, nos la hemos arreglado solos y de eso estamos orgullosos. Yendo a los puntos específicos de los pasivos, quiero expresar que nosotros pensamos que las jubilaciones no pueden ser una fuente de financiación del sistema de previsión social, pues llegamos al absurdo de que contribuimos a pagar nuestras propias jubilaciones. No se debe perder de vista que los hoy jubilados ya aportamos durante 35 o 40 años cuando éramos activos para financiar las posibilidades de los jubilados que nos precedieron. Ese es un régimen de solidaridad intergeneracional, pero a nosotros se nos descuenta para pagarnos a nosotros mismos. Pero bueno, los gravámenes ya están establecidos y siempre es difícil que el Estado o nuestra propia caja prescinda de esos ingresos. Lo primero que voy a mencionar es justamente el impuesto creado por ley 19.826 del 2019, que grava nuestras jubilaciones con el 2% de la pasividad. Ese 2% va a parar a la Caja Notarial. Luego tenemos al IAS, que grava las jubilaciones de 40.000 en adelante por franjas, cuyos saltos son básicamente importantes y llega a ser un descuento significativo en la jubilación de nuestros afiliados. Este impuesto va a parar a las arcas del Estado. Me detengo un segundo en él, pues nuestros gremios, junto a otros, está esperando el descenso gradual del IAS para el año 2023, según se ha comprometido nuestro presidente, en cuyas palabras confiamos, pero nos preocupa que de ese descenso gradual no quede establecido en esa ley, que según nuestra opinión como operadores jurídicos sería lo que correspondería plasmado en la ley y no librado a la reglamentación. Nuestra solicitud es que los señores legisladores nos graven a los escribanos con más impuestos de las que ya pagamos. No graven a los escribanos con más impuestos de lo que ya pagamos. Este proyecto de ley seguramente va a recibir algunas sugerencias de cambios en las cámaras. Les pedimos que recuerden que los pasivos de las cajas notarial ya tenemos sobre nuestros saberes los impuestos mencionados. Y aquí, acá
está el problema de que vieron que solamente 30 sindicatos de los 60 que hay fueron los que apoyaron este plebiscito. Eso es una cosa a tener en cuenta. Pero el Frente Amplio no obliga a nadie y se dispensa la decisión de cada persona. Pero entonces acá, cuando vayan a votar, hay una interrogante que qué es lo que van a votar, porque más adelante, vamos a ver si lo ponemos más por acá, más adelante de esta entrevista de Perspectiva, Gerardo Rodríguez explica que todavía ese fideicomiso que ellos piensan organizar todavía no se tiene proyectado, solamente se va a proyectar luego de si sale el plebiscito en las elecciones, si sale afirmativo en las elecciones estas de octubre. Entonces quiere decir que la gente que firmó está firmando un imaginario, no está firmando una cosa real, porque todavía no hay nada estipulado. Ellos, aparte de los números así en el aire, no hicieron ningún cálculo serio, ¿no? Bueno, y de todos esos principios rectores vamos a detenernos en esto que usted ya mencionó y que eso sí van a uno de los puntos clave de la reforma que se proponía desde la ATSS. Usted ya los dijo, la seguridad social es un derecho humano fundamental no susceptible de lucro, se dice por un lado, y por otro, el sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales. Esto, traducido en términos sencillos, es la eliminación de las AFAP, de las administradoras de fondos de ahorro previsionales. Exacto. Lo que se había resuelto en la mesa representativa anterior era el enunciado de la eliminación de las AFAP. Acá, de alguna manera, lo que damos el paso a la instrumentalización, digamos, de esa decisión política. En ese sentido, lo que usted decía, la desmercantilización de un derecho humano fundamental, que tiene que ver con la eliminación del lucro, y por otra parte, la reversión, digamos, a un sistema que sea solidario, y en ese sentido creemos que la eliminación del ahorro individual es fundamental. Bueno, ahí está, esta es otra precisión importante, se elimina el ahorro individual, o sea que ni siquiera se acepta que exista República FAP, por ejemplo. No, está claro que la propuesta es la eliminación de las AFAP, ¿no? O sea, República FAP también sería una institución de lucro, pero ese es una... ¿Sí? Y lo es, al cobrar comisión, están lucrando, digamos, con la seguridad social. Bien. ¿Y por qué dice el sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales? ¿A qué aluden con esto de personas públicas no estatales? Bueno, pueden ser las cajas de auxilio, las cajas paraestatales. Ajá, ahora entendí. Bien, entonces, se eliminan las AFAP. Luego, en otra parte del texto, se señala que las actividades de las administradoras de fondos de previsional tienen que cesar